Buenos días a todos, bienvenidos a este webinario. Soy Catherine Royce, yo soy la gerente de proyectos para la IFOPA y a nombre de todo el equipo de la IFOPA estamos muy contentos de tenerlos aquí el día de hoy. Mucha de esta información va a ser nueva para todos y queremos compartir todas estas actualizaciones con ustedes. Este es el cuarto año de la campaña de la búsqueda de una cura. Esta comenzamos a hacer una investigación en la Universidad de Pensilvania en 1990. En el 2015 nosotros añadimos el primer programa de investigación de FOP, Actuar para la FOP. Luego se añadió la terapia de genes para la investigación en el 2020 cuando nos asociamos con la Universidad de Massachusetts en la primer beca de investigación para terapia de genes. Desde entonces, nosotros con el apoyo de la comunidad de la FOP y también las organizaciones nacionales, llegamos a casi 1.700.000 para poder hacer investigación de la búsqueda de la cura en la terapia de genes, Stop FOP, en los ensayos médicos y también para poder hacer algunas becas de investigación. Esto lo que queremos es poder tomar millones y millones de dólares para poder investigar mucho más y tenemos mucho camino por recorrer, lo sabemos. En el 2023 nosotros ya recibimos casi 277.000 del objetivo de los 425.000, que esto fueron donaciones de personas de todo el mundo. La IFOPA está muy agradecida con todas estas familias y estas organizaciones que nos hicieron donaciones este año. Como ya lo mencioné, este tipo de investigación toma muchísimo y solamente gracias a este gran apoyo que la IFOPA puede continuar financiando esta investigación tan importante. El webinario del día de hoy lo dirige nuestra directora de desarrollo y de investigación, Danielle Kurvich. Ella tiene un doctorado en ciencia biomédica de la Universidad de Einstein de medicina y ha trabajado en rehabilitación post y pre y también en la amputación, en diferentes estudios de amputación, también alguna osificación heterotópica y además ella trabaja con también algunas otras enfermedades como cáncer pediátrico y es la responsable de poder traer el primer tratamiento para el LCO3 a las pruebas. Desde que se unió a la IFOPA en abril del 2021, Daniel ha llevado el desarrollo de la investigación y de la estrategia de la IFOP mientras colabora con toda la comunidad de investigación y la junta de directivos y con otros socios. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros en este webinario y ahora te lo paso a ti. Muchas gracias, Catherine. Bien, muchas gracias, Catherine. Gracias a todos por estar aquí. Yo tomo la parte más emocionante. Yo soy la que los puede mostrar parte del gran trabajo que hemos hecho y lo queremos compartir con ustedes. El día de hoy queremos llevarlos a un viaje mostrándoles todos los enfoques que nosotros tenemos para el tratamiento de la FOP y esto pueda también ayudarnos a abordar las necesidades de todos los pacientes en todas sus etapas. Queremos que los investigadores quienes encontraron esta mutación del gen y el responsable de la fibrodisplasia osificante progresiva nos pueda ayudar y nos dirija a diferentes programas. Ahora, obviamente, nosotros queremos actualizarlos con todos los programas de terapia genética, pero también queremos mostrarles otros enfoques que nosotros tenemos como la inmunoterapia, y otros medicamentos que nosotros tenemos ahorita investigando para poder trabajar con esta terapia y poder apoyarlos a lo largo de la vida. Y también pueden salir otros medicamentos, por ejemplo, del ARN y algunas otras cirugías. Daniel, perdón. No podemos ver tus diapositivas. No sé si ya la puedan ver. Gracias por decirme. ¿Ya la ven? Veo notas. Un momentito, por favor. Bien, gracias. Bien,
Me voy a pasar rápidamente esta para podernos ir con los investigadores. El día de hoy vamos a hablar de la expectativa de vida de todos los individuos y de qué manera podemos abordar esto desde diferentes perspectivas, como tener un diagnóstico correcto que nos puede ayudar también a ayudar a describir algunas cosas como la parte genética de la enfermedad. Vamos a hablar el día de hoy de los medicamentos que se están probando en este momento. Vamos a hablar también de la terapia genética y también otras cosas que nos pueden ayudar a tratar algunos de los brotes que nosotros tenemos y también la cirugía. Los que descubrieron el gen, lo que van a ver en la parte izquierda de la pantalla, estos son miembros de un grupo de trabajo mayor que nos ayudan a poder hacer el trabajo que les vamos a platicar el día de hoy. Este es un grupo muy grande de individuos que están colaborando, no todos están aquí, pero ahí tienen otros colaboradores que hacen un arduo trabajo. Esto es un gran equipo que nosotros tenemos trabajando en este programa que está liderado por el doctor Sure. Ahora, como ustedes saben, este es un trastorno musculoesquelético donde crecen los huesos y permanecen en partes del cuerpo donde no pertenecen. Los tendones y ligamentos se pueden ver afectadas, pero los huesos ocupan espacios donde debe de haber masa muscular. Nosotros vemos extensiones de hueso en la figura inferior de los omóplatos en esta imagen por la espalda y las costillas. Bueno, esto es un desorden que nosotros vemos que el FOP se trata de un de trastorno genético que significa que hay un error de planteamiento que crea que hace funcionar nuestros cuerpos. Ahora, el cuerpo nosotros vemos que tiene más de 30 a 40 billones de células con una copia de una plantilla maestra del ADN que se organiza en 23 pares de 20,000 segmentos de ADN denominado genes. Cada uno de estos 23 pares contiene dos copias de un gen, uno de la mamá y otro del papá. Ahora, los genes sanos que se moldean aquí son plantillas de ARN que hacen proteínas. Los trabajadores en nuestros cuerpos, como las enzimas que nosotros utilizamos para digerir alimentos, fotorreceptores para podernos ayudar con la parte de la vista y el receptor del ACRB1 que nos ayuda a controlar la generación y reparación muscular. Cuando hay un error en este modelo genético, este error se traduce a un error en el ARN y finalmente un error en la proteína como lo que sucede en el caso de FOP, donde tenemos la proteína disfuncional del receptor ACBR1 o el receptor ALK2. Aquellos quienes no tenemos FOP, nosotros vemos que las células musculoesqueléticas responden en una lesión dividiéndose para multiplicarse. Estas células maduran y se convierten en mioblastos, que luego son micocitos y luego se fusionan en miotubos musculoesqueléticos y entonces se forman miofibras de musculoesqueléticas. Las células musculoesqueléticas, como se muestran en la parte del lado derecho, no se dividen después del nacimiento, se reponen a lo largo de nuestras vidas de esta manera. Los investigadores estiman que la renovación de las miofibras musculoesqueléticas sucede a lo largo de más o menos 15 años. Si nosotros analizamos esto desde otro ángulo, nosotros podemos ver que estas miofibras musculoesqueléticas de la derecha como la diapositiva previa, y a la derecha vemos aquí como si viéramos un grupo de estos músculos, como por ejemplo si fueran unos tubos, y dentro de estas miofibras regeneradoras que se llaman progenitores fibroadegénicos que se llaman FAPS, mostrados aquí en este círculo, en individuos sanos que no padecen FOP, las FAPS ayudan al proceso de regeneración de células musculares mostradas en la diapositiva previa. Ahora, en la parte superior de la imagen izquierda se ve un músculo lesionado, el cual causa que las células madres se multipliquen. Estos mensajes se reforzan por las FAPs ayudantes y sanas que le dicen a esas células madres que maduren en mioblastos o micocitos o miotubos. La mayoría de estos se recuperan y ya no se necesitan y mueren o si se necesitan se convierten en células de piel o de grasa. No crean huesos en individuos sanos. Sin embargo, en la FOP, la comunicación entre los FAPs y las células madres musculares se deteriora.
Hay menos células madres musculares y se producen, y los que se producen tienen dificultades y a la hora de madurar se convierten en células productoras de huesos. Entonces ahora vamos a ver todas estas células de FAP. En la regeneración muscular, una reparación de muscular sana, los receptores que nosotros tenemos de la superficie FAP, que se llaman ACRB1 o ALK2, reciben señales de proteína morfonégica o de PMP por sus siglas en inglés, de fuera de la célula, que le dice a esta célula que debe de apoyar la regeneración muscular y morir o convertirse en células de piel o de grasa. Sin embargo, el BMP no le dice a las células FAP que deben de convertirse en células productores de huesos. Ahora, nosotros sabemos que en pacientes de FOP, las células FAP no se están comunicando bien, no están muriendo y no están convirtiéndose en grasa o en piel. Y en la FOP o esta proteína de FAP y las proteínas que se llama a la proteína activan E, comienza a tener una reacción en la cadena de la célula de la FAP que instruye a esta célula a convertirse en una célula creadora de hueso. Ahora, si los investigadores pueden rectificar los modelos de ADN defectuosos, estos modelos no van a hacer ARN que resulten proteínas receptoras de ACRB1 o ALK2 defectuosas. Y eso vamos a hablar el día de hoy. Es un placer poderles presentar al doctor Jay Shim, que nos va a hablar un poco más de eso. Doctor Shim. Hola a todos. Un momentito, quiero dejar de compartir. Gracias, Daniel. Debes de dejar de compartir para que yo pueda. Dame un segundito. No sé si ya puedas ver mi pantalla. Me voy a mover un poquito. Ya estamos. Gracias, Daniel. Para poder dar una terapia en los pacientes de FOP, nosotros utilizamos una combinación de diferentes factores. Este vector se modificó para poder alterar las células sin tener ninguna otra enfermedad, dado que todos estos factores se eliminan. Entonces, estos tenemos dos elementos clave que se llama el capsido AAV y el vector de genoma. La capsida determina a dónde ir y entonces hace que las células madres musculares con problemas para desarrollar un músculo o las células FAP convirtiéndose en hueso y las células heterotópicas óseas. El vector contiene genes terapéuticos para restaurar las funciones sanas. Utilizando los genes, podemos tener genes de ACRB1 sanos o silenciar los genes de ACRB1 mutantes o hacer los dos procesos en modo simultáneo. Esto quiere decir que podemos tener esto al mismo tiempo, esto es añadir genes sanos o mutantes o silenciar los mutantes. El 97% de los pacientes tienen una mutación típica del R206H en este gen y esta mutación está en el hueso y se lleva a través del mensajero del ARN y estas producen proteínas mutantes de ACRB1 y de la R206H. Nuestra primera estrategia de terapia genética es el silenciamiento genético para poder suprimir la producción del ARNM y esta producción de ARN artificial lo que hace es que el objetivo que es específicamente el ACR1 y el R206H en las proteínas de célula para poder suprimir la reacción. Entonces, el ACR1 y el R206H puede eliminar la formación de esta mutación en las células FOP. La segunda terapia que nosotros tenemos es el reemplazo de genes.
Esto lo que nos hace es a través del reemplazo genético para poder añadir este ACRB1 optimizado por la parte de la célula FOP y poder optimizar las proteínas del ACRB1 para poder tener un ARN más sano contra la proteína ACRB1 mutante y diluir el señalamiento y crear uno HACR1 en células FOP. Nosotros vemos que esta proteína puede competir contra la proteína aquí, la ACR1 y diluir el señalamiento que crea la OH. Finalmente, nosotros utilizamos la combinación de estas para poder reemplazar estos genes de silenciamiento génico para un reemplazo. La ACR1 y la R206H específico con el RNA artificial suprime la producción de ARNM y sus proteínas, por tanto, reduce el señalamiento. Y al mismo tiempo, esta estrategia es idónea para reemplazar el gen de ACRB1 mutante con un gen de ACRB1 sano y cambiar las células FOP y las células sanas. Esta estrategia lo que nos ayuda es poder detectar este gen con los genes sanos y de esta manera poder transformar las células de FOP en células más sanas. Ese es el objetivo. Ahora, para poder identificar cuáles son las capsidas de A a B, nos debemos dirigir a estos factores con con 4 capsidas diferentes y luego tratamos a los pacientes con estas células de ABB para poder obtener las células que nos dieron en el doctor Shao. Nosotros nos dimos cuenta que de estas capsidas, nosotros vemos que entran a las células humanas y estas capsidas se van a utilizar para poder entregar la terapia genética a las células. Para inyectar los vectores en el área de la dermis, los vectores AB se difunden en el músculo, como estoy mostrando en la pantalla. Las células FAB con un tratamiento de señal verde en músculo manda señales verdes al músculo y señales amarillas en esta parte de las células FAB. Las células FAB producen señales amarillas que a su vez ingresan en las células FAB. El vector local inyectado AB forma una base de optimización. Nosotros generamos el vector AB expresado como así con el miRNA artificial. Aquí en rojo vemos el ACBR1-MRA mutante y si comparamos estas células FAB no tratadas, encontraremos un 65% de mRNA mutante no tratado versus 35% de ACBR1-mRNA saludable. Un 63% de mRNA saludable. Los vectores pueden cambiar y pueden dar la vuelta a las condiciones de tejido mutante a tejido saludable. También cómo vamos a optimizar el gene ACBR1 para hacer que produzca la proteína necesaria y que produzca
proteínas saludables en células mutantes. Esta combinación de vectores únicamente suprime la expresión del ACVR1 y también expresa proteína ACVR1 saludable. En las células saludables humanas, el receptor ACVR1 no induce señal, pero el receptor ACVR1 induce PS-SMAD en una proporción de 1 a 5. Sin embargo, el tratamiento reduce significativamente el PSMAD, como estoy mostrando en este momento en pantalla. La activina A, debido al receptor mutante, activa la expresión del ID1 de aquí a acá, y el tratamiento también inhibe la expresión. Este es un vector es un supresor de las células FOP. Los preosteoblastos y los osteoblastos que producen minerales extra. Los preosteoblastos no tratados producen niveles altos de azofosfatasa, y la actividad de la fosfatasa alcalina puede observarse. También los multiosteoblastos producen minerales, y los minerales producen radicales, y los vectores AB, cuando hay estos elementos AB, se reduce la mineralización. Para probar la eficacia terapéutica de este tratamiento, utilizamos inyecciones de estos vectores en ratones. 3 días después les aplicamos una dosis en el músculo tibial, y 4 semanas después revisamos la formación de mineralización a través de un análisis de micro-CT. Como se esperaba, los ratones no tratados mostraron un tamaño muy evidente de formación ósea, como se observa aquí. Sin embargo, cuando se les trataba con el silenciador genético o con ACVR1 saludable, o con una combinación de ambos, la formación heterotópica de hueso disminuía significativamente. Por lo tanto, la inyección local de los vectores AB muestran una reducción de mineralización en ratones. De modo similar, cuando los vectores AB se inyectan a los ratones al momento de nacer, se vuelve resistente el ACVR1. Nosotros tratamos el P1, lo cual es justo después del momento del nacimiento, con una inyección sistema de vectores AB, y 6 semanas después les volvimos a dar una dosis en el músculo tibial. Esperamos 4 semanas, revisamos la formación de músculo heterotópico y, como se observa en esta imagen, los ratones no tratados desarrollaron hueso heterotópico aquí, y también tejidos necrosados y tejidos lesionados. Sin embargo, los ratones tratados con silenciador genético, como se observa aquí, o bien con una expresión saludable de ACVR1, como se observa acá, este tratamiento redujo significativamente la formación ósea. Lo que más me sorprende es que el vector combinado muestra muy poco hueso heterotópico en las lesiones esqueletomusculares cuando hay una combinación de vectores, como aparece en esta imagen o en esta de abajo, donde prácticamente se ve una vista saludable. La terapia combinada es el abordaje más eficaz para evitar el trauma inducido en ratones. En pacientes humanos también se puede desarrollar espontáneamente esto por todo el cuerpo sin ningún tipo de trauma. Mostramos la capacidad de los vectores AAV para provocar formaciones óseas, como en los ratones,
Después del tratamiento, aplicamos inyecciones sistémicas de vectores AAV y 6 semanas después observamos una formación heterotópica de hueso. Como pueden ver aquí, los ratones sin tratamiento desarrollaron hueso en múltiples sitios, incluyendo en el cuello, en la médula espinal, en la médula ósea, cuando se les trataba con el silenciador genético o con la expresión saludable de ACVR1, había una reducción de formación ósea y el tratamiento combinado de vectores prácticamente logró una prevención de formación ósea por todo el hueso. La aplicación sistémica o combinación de vectores al momento del nacimiento evita el desarrollo de formaciones óseas en ratones. Y en los pacientes que pueden desarrollar esta enfermedad, y si se hace una inyección sistémica de vectores combinados y observamos a 2 semanas, podemos observar algo de formación de hueso heterotópico. Los ratones no tratados, estas 2 imágenes, desarrollaron formaciones óseas cerca del cuello, de la columna vertebral, y los ratones tratados con una combinación vectorial prácticamente suprimieron el HO espontáneo en todo el cuerpo. Como se observa en este video, los ratones, el ratón no tratado es no es muy activo, no es activo, tiene movimiento mínimo, es el ratón que está aquí en la esquina y es en comparación con un ratón completamente saludable como el que está señalado por la flecha roja, que fue el ratón que recibió la combinación vectorial, y estos ratones pueden mostrar una diferencia de movimiento notable. En resumen, estamos generando una combinación vectorial exitosa con silenciador genético de ACVR1 y también una expresión proteica saludable. Este vector AAV empaquetado en AAV9 a través de una inyección sistémica y de esta combinación vectorial combinada que se aplica a las células FAP y a los osteoblastos en el músculo esquelético. En la membrana celular podemos encontrar el silenciador genético, la expresión mutante, y podemos ver una mejoría del ADN y empieza a producir proteína saludable ACVR1. Esta proteína produce células FAP saludables, pero necesitamos definitivamente optimizar y maximizar la eficacia terapéutica para las células humanas. La siguiente presentadora es la doctora Julia Alterman. Ella es mi colega en la Universidad de Massachusetts, en la Facultad de Medicina Chan. Ella nos dará una charla sobre la tecnología de silenciadora de ARN. Muchas gracias, Jay, por tu presentación. Ahora voy a compartir mis diapositivas. Si todos pueden verlas, por favor, indíquenmelo. Hola, soy Julia Alterman. El día de hoy voy a hablarles sobre una tecnología que se llama ARN de interferencia pequeña, que son como los silenciadores genéticos que ya Jay nos mencionaba. Estos ARNs de interferencia pueden interferir con el ARNM y con la proteína para poder evitar que la proteína se genere. Quiero que nos acerquemos al diagrama anterior que habíamos estado mostrando, que ya Daniel y Jay mostraron, donde el ADN se convierte en ARN y después a su vez en proteína. Veamos estas moléculas, ambos, tanto el ADN como el ARN, están compuestos de bases individuales o letras, que son los códigos que codifican qué proteína tiene que formarse. Así que
¿Cuáles son los ARNs de interferencia pequeña? Se trata de una porción muy pequeña de ARN con el mismo material de codificación que se une y evita que otro ARN se convierta en proteína. Estos ARNs tienen dos cepas, dos filamentos distintos y ellos tienen una secuencia de un gen específico que pueden imitar y copiar completamente y son secuencias que están en los ah, ARNs mutantes. Y ya que este mRNA tiene un clon, por así decirlo, se va a la parte superior del ARN, este se degrada, se muta y por eso la proteína nunca se genera. Pueden imaginarse que esta es una muy buena forma para tratar este tipo de enfermedades genéticas. Desafortunadamente, el ARN solo se puede degradar muy rápidamente, puede causar una respuesta autoinmune y puede ser difícil de proporcionar sin un paquete como el que ya mencionó Jay. Les voy a explicar cómo nosotros podemos aplicar estas moléculas. Se ha hecho mucha investigación en el campo sobre cómo brindar ARN de manera efectiva a las células y esto involucra el uso de modificaciones genéticas, modificaciones químicas. Nosotros podemos colocar en diversos lugares de la molécula del ARN, podemos modificar las letras individuales, la base, podemos modificar también los enlaces entre las bases, podemos mm, agregar compuestos que ayuden mejor a distintas células, tejidos y todo esto junto hace que las moléculas sean muy estables, no generan respuestas autoinmunes y permite todo tipo de paquetes. Duran también mucho tiempo, meses y meses silenciando al ARN mutante. Lo que estoy mostrando aquí es un ejemplo de cómo funciona esto en cultivos celulares. En la parte de arriba, en la imagen de arriba, es una imagen de células y pueden ver aquí los núcleos celulares y en azul podemos ver que el ARN está en rojo. El SIRNA está modificado en las células y todas las células del campo de visión se modifican. También estas sirnas se silencian como aparece en la imagen de la pantalla y cuando no está modificado no aparece el efecto silenciador porque se degradan inmediatamente, pero cuando los ARN se modifican con todas las modificaciones que ya les contaba anteriormente, entonces sí podemos tener un silenciamiento increíble de la cadena. Esto funciona muy, muy bien para lograr que los ARN se vuelvan terapéuticos. Ahora, hemos descrito estas moléculas como drogas de información porque transportan información que indica qué hacer. Y esto es muy difícil de las moléculas pequeñas, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados a manejar en la terapia, como el ibuprofeno. La estructura de una molécula pequeña destruye tanto la forma dianófora, así como la farmacófora, que nos dice exactamente qué es lo que se va a enfocar. No se puede cambiar la estructura de la molécula sin cambiar ambas de estas estructuras. Estas no son verdaderas medicinas informacionales como los SIRNAs que pueden cambiar la arquitectura química y que puede cambiar totalmente hacia dónde se va a dirigir la proteína, al músculo o no. Si queremos hacerla más duradera, podemos agregar modificaciones para hacer esto o aquello, pero entonces una vez que ya decidimos que queremos que, que haga qué en qué órgano de interés, entonces diseñamos secuencias distintas para que se enfoquen en órganos distintos y así se pueden tratar una serie de condiciones genéticas.
Nuevamente les explico que hay muchas formas diferentes en donde podemos cambiar la arquitectura química de estos compuestos. Como ya lo mencioné, podemos cambiar la columna espinal, las conexiones entre las bases, podemos agregar enlaces y conjugados para indicarle a las moléculas a dónde ir, y también tenemos una secuencia completamente enfocada. De hecho, estos fármacos existen y ya están aprobados. Hay una compañía, Alnylam Pharmaceuticals, que han desarrollado fármacos muy buenos que funcionan muy bien en el hígado. Y con estos medicamentos nefrológicos también han desarrollado otros para tener efectos muy duraderos de hasta 12 meses después de una sola inyección en los pacientes. Estas son terapias muy prometedoras. Y en mi laboratorio se ha trabajado para desarrollar una modificación genética para que trate distintos órganos. Empezamos dos compañías en el aeropuerto, Comanche Biopharma, donde ya desarrollamos un tratamiento contra la preeclampsia y que actúa a nivel de la placenta, y también otro para moléculas para el cerebro que pueden tratar enfermedades neurodegenerativas. Son nuevas áreas de investigación completamente emocionantes. Ahora, hablemos del diseño de sirnas para tratar al sistema musculoesquelético. Tenemos que identificar conjugados musculares que identifican múltiples órganos en el cuerpo. Estos conjugados en particular, que se llaman DCAs, y pueden verlos aquí en la estructura, cómo se ve la estructura de este conjugado. Aquí podemos ver que podemos enfocarnos en músculo completamente sano después de una inyección. En azul vemos el tejido y en rosa vemos la representación del siRNA, que no nada más entra al músculo saludable, sino también entra al cartílago heterotópico. Podemos ponerlo en las áreas fibrosas, donde podemos también atacar al músculo lesionado. Y con este fármaco, lo que hacemos es utilizar genes con miostatina, y cuando silenciamos la miostatina muscular, podemos hacer que crezca más músculo. Queríamos ver si podíamos diseñar una sirna para ver si podíamos propiciar el crecimiento muscular. Y así se lo aplicamos a ratones de manera sistemática, y pudimos silenciar la mutación, y también en becerros. Esto dio como resultado un crecimiento significativo en el músculo de los animales. Pueden ver aquí, por ejemplo, las piernas de los animales que crecieron en músculo. Las medimos y pueden ver que el músculo aumentó, y también el peso total del animal creció también como resultado del incremento muscular. También hay otros o cómo se puede afectar la efectividad de estos compuestos. Hemos desarrollado nuevos químicos que nos permiten lograr más silenciadores en estos genes en particular. Aquí en la derecha pueden ver dos químicos comparados, el viejo y el nuevo, y pueden observar que con la química anterior solamente tenemos un efecto silenciador del 50%, y en la próxima gráfica van a ver la comparación. Y ahora, cuando usemos el nuevo químico, vamos a lograr un 75, probablemente un 80% de efecto silenciador en estos Mirnas y esto nos va a llevar a un efecto terapéutico más profundo y más duradero, para que para que las inyecciones sean menos frecuentes. Ahora vamos a ver de qué manera podemos diseñar estos sirnas para una versión específica del gen. En este caso, los estamos diseñando para que puedan atacar el gen que nosotros tenemos aquí. Entonces, al poder ir a hacer una secuencia con el gen mutante y y el primero, que son diferentes, el tipo salvaje, podemos diseñar estas para que puedan distinguir este gen mutante sin lugar de
atacar el tipo salvaje. Cuando nosotros abordamos estos compuestos, podemos ver que podemos encontrar una secuencia que muestra muy buen silenciamiento de la que causa la enfermedad, de la CRB1, mientras que dejamos solas las copias. Y podemos ver que cuando nosotros probamos estos SIRNAs en los pacientes, estos son los que mencionó Jane hace un momento, en la parte de la parte no tratada de estos pacientes, vemos que tenemos un 80% de la proteína expresada o el gen, digamos, el ACR1 mutante y solamente el 21% el que es normal o el tipo salvaje. Pero cuando nosotros lo tratamos con algún ARN de interferencia, podemos ver que casi el 96% de los genes expresados están en la versión normal. Y también podemos ver que es una pequeña fracción de esta copia expresada de las células. Entonces, queremos tratar uno de los modelos del FOP y en este caso lo que queríamos ver era si esta interferencia podía ayudarla a que lo pudiéramos utilizar pues, después de una lesión. Entonces, comenzamos esto después de 3 días y así es como se hizo el experimento. Primero, el ratón se le dio una lesión en el músculo y luego esperamos 3 días y luego le inyectamos de una manera externa en el músculo, como ya lo mencionó Jane, el Sirna. Nos esperamos 4 semanas y luego hicimos una histología para poder ver si había una nueva formación de hueso. Y aquí lo que pueden ver es que después del tratamiento del Sirna, en donde no había ningún control del Sirna, aquí vemos una formación de hueso importante, pero después del tratamiento con el Sirna, podemos ver que aquí hay unas formaciones más pequeñas de hueso como resultado de poder tratar este ACRB1. Y aquí podemos ver en la gráfica que esto es una reducción importante en el crecimiento del hueso. Esta es una nueva modalidad para el tratamiento de la FOP. Y bueno, gracias. Y ahora les quiero presentar a nuestro siguiente orador, Shailesh Awardo, que es la profesora asistente en la Universidad Médica de Harvard. Y él nos va a hablar de cómo podemos apalancarnos de todo el sistema modificado del sistema inmune para poder prevenir brotes de FOP. Espero que puedan ver mis diapositivas. Déjenme entrar a la presentación. Bien. Gracias por la oportunidad y por permitirme estar aquí. Yo hago cirugía reconstructiva en el hospital de Brigham, en el hospital de mujeres en Harvard. FOP es verdaderamente algo, es un proceso muy de enfermedad en el que he pasado mucho tiempo estudiando como parte de mi capacitación y de mi investigación. Y hay varias cosas como cirujano plástico que nos interesa saber, aprender más, porque nosotros cuidamos a pacientes que tienen este tipo de osificación ecterotópica en otras instancias, por ejemplo, después de algún trauma musculoesquelético. Y el día de hoy vamos a hablar de poder utilizar y el sistema inmune para modificar este tipo de padecimientos. Ahora, el objetivo de esta presentación es poder hablar he trabajado con otros médicos y ver de qué manera podemos abordar este problema, la estrategia y de qué manera también podemos avanzar en este aspecto. Entonces, el objetivo en general es poder desarrollar una estrategia terapéutica en donde la terapia antiactivatin A pueda, de una manera autónoma, entregar mejores lugares para el riesgo de esta osificación heterotópica. Hay muchas cosas de esto y lo que les puedo decir es que lo que hemos hecho es que lo hemos desglosado en diferentes partes. Queremos saber cuáles son los componentes distintos de esta. Y de esta parte de este subjetivo son áreas en donde básicamente nosotros estamos construyendo nuestra investigación y nuestra estrategia. Ahora, el primer aspecto que nosotros tenemos es esta terapia de la antiactivatina
Ya lo hablamos hace un momento. Esta terapia, obviamente tiene diferentes implicaciones debido a la parte y a los mediadores que nosotros vemos para este proceso de médico. Así que si nosotros regresamos al 2015, cuando fue la primer mutación, cuando se identificó la primer mutación y esta estrategia terapéutica abordando las mutaciones específicamente con esta terapia de activatina, y lo que vemos es que nosotros en este manuscrito, aquí podemos ver es que este se hizo Zeiss Translation Medicine. Y como ya lo vimos, las mutaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, de este receptor que normalmente es el responsable de estas proteínas, lo que hacen es que son receptivos al activin A. Y los retos que nosotros tenemos y que están presentes en las condiciones de inflamación. Y vemos aquí que tenemos esta formación de androcitos. Aquí lo que vemos es cómo funcionaba antes para ver exactamente cómo antiactivin A, y vemos cómo este funcionaba muy bien con las mutaciones. Y regresamos a la literatura de esto. Y algo que vimos es que ellos utilizaron esta secuencia de ácido nucleico que fue el responsable tipicalmente de estas proteínas de generación de hueso. Pero las células FOP o las células con esta mutación de fibrodisplasia osificante progresiva, aquí vemos que esta secuencia solamente era responsable de la activina. Y el indicador aquí es que el activin A, esta molécula, estaba regulando los mismos caminos de las proteínas normales, llevando a formación de huesos. Entonces, en este punto, aquí vemos que es el punto en donde no nada más la parte académica, pero también cuáles son las implicaciones médicas de la manera en la que nosotros desarrollamos una terapia potencial. Y vamos a regresar a esto en unos slides. Revisando parte de los hallazgos, nos dimos cuenta que en esta terapia vemos que de hecho puede ayudarnos a reducir la formación de hueso después de un trauma. Y es muy interesante porque con esto verifica de nuevo que no nada más esta activin A media parte de las señales de la formación de hueso, pero además hace la inhibición de esta activin A tiene muy buen potencial. Ahora, nosotros podemos ver que hay diferentes retos en poder entregar cualquier tipo de de estos medicamentos de proteína sistémica, porque sabemos que hay diferentes cosas, por ejemplo, dificultad para saber qué tanto hay que dar, en qué momento. Entonces, la idea era poder desarrollar, entender algo para saber qué tanto necesita el cuerpo o que el cuerpo supiera qué tanto necesita para que de esta manera podamos autodosificarlo. Una de las cosas que nosotros vemos con estas proteínas es que estas producen células. Entonces, eh, cuando vemos que las compañías la están haciendo terapias con proteínas como la insulina, que es la más típica, pero otras que se utilizan terapias con proteínas para otro tipos de tratamiento, nos damos cuenta que estas proteínas las utilizan en diferentes bioreactores con estas bio- que utilizan estas bioreactores por células, y el poder tomar estas ideas de que las células son las que van a poder crear estas proteínas, de nuevo, nos lleva a pensar que las terapias celulares, de hecho, pueden producir estas terapias, esta antiactivin A. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera podemos pensar que simplemente al abordar esto nos puede ayudar a bajar los riesgos de estos huesos ectópicos en el FOP? Y aquí lo que vemos es que a lo mejor tienes actividad y otras partes del cuerpo. Lo único que nosotros queremos es que estas terapias nos pueda ayudar para poder entregar las áreas necesarias que nosotros tenemos para poder tener una mejor función. Entonces, se hicieron varios estudios para poder analizar esto, y esto no es información nueva. Hay cientos, si no es que miles de estudios que muestran que estas células pueden causar estos sitios de inflamación. Cuando tenemos una inflamación inicial, estas células salen, y las primeras que nosotros vemos son los neutrófilos, unos que se llaman macrófagos y otras células inmunes.
y estos tienen un proceso inflamatorio, pero hay otras que vienen también de la columna, que son parte de la médula ósea, que son parte del proceso de sanación. Y nosotros hemos desarrollado en el laboratorio una estrategia para el trasplante de médula ósea utilizando ratones con cierta limitación de FOP, mismas que han recibido trasplante de médula ósea de otros ratones con esta mutación en la célula, además de poder añadir algunos otros elementos. Entonces, les inyectamos a estos ratones con esta médula ósea, con esta misma mutación y vemos en algunos injertos cómo funciona. Lo que significa es que nosotros podemos reemplazar la médula ósea de FOP con médula de FOP, pero con algunas otras etiquetas. Y la razón de la que hacemos esto es que nosotros vamos a poder, en esencia, mostrar que podemos tomar la médula ósea que tiene los mismos tipos genéticos y poderlos regresar al ratón, pero con la idea de que en los humanos vamos a poder tomar también parte de su médula ósea, modificarla y después regresársela al paciente en hacer un autotransplante. Esto muestra nada más cómo podemos utilizar esta información que nos puede ayudar a verificar cuál es el lugar, por ejemplo, en el ratón. Y la razón que nosotros utilizamos estos marcadores fluorescentes es para poderlos detectar y nosotros sabemos que la parte de atrás del ratón receptor no tiene nada. Entonces, toda la parte fluorescente que nosotros vemos vienen de las células que acabamos de inyectar a estos ratones. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, entonces estas células que vienen de la médula ósea pueden secretar esta proteína antiactivina. Bueno, pues la idea es que en estos laboratorios podamos crear estos medicamentos que se llaman CHO cells, así se llaman, y estas células se utilizan para poder producir proteínas. Pero en esta situación nosotros no tenemos este tipo de células aún y no lo podemos poner en pacientes. La idea es que si nosotros podemos hacer que éstas se produzcan, entonces creamos un plasma, un plasmida que nos ayuda a poder a utilizarlo en diferentes tipos de terapias y lo que hacemos es que esto se inyecta directamente a la célula, a la médula ósea y luego podemos crear estas. Tenemos dos diferentes poblaciones, una, la del lado derecho y la de la izquierda. Y lo que nosotros vemos es que sí, no nada más produjeron esta proteína, sino que esta proteína se liberó en todo, así que no nada más se almacenaba en la célula, sino que se estaba liberando en todo el entorno, lo cual es muy importante. Si nosotros pensamos en la terapia celular que está liberando el medicamento donde debe de liberarlo. Y más adelante lo que encontramos es que el medicamento que se está liberando, medicamento antiactivina, puede ayudar a tener algunos otros efectos funcionales. Y esto es muy importante porque las proteínas que se producen y se liberan necesitamos asegurarnos de que sean funcionales y que están 100% correctas y que la bioquímica es correcta. Y hay varias maneras de poder entender esta parte bioquímica al analizar la parte de la bioactividad y lo que vemos es que si se producen o no y están bioactivas. Entonces, aquí el objetivo médico o clínico es poder sacar una parte de la médula ósea con un paciente de FOP y con esta médula ósea modificarlo para que ésta pueda producir esta terapia de activatin A y de esta manera volverlo a insertar o a regresar al paciente como un autotransplante. Finalmente, el poder tener médula ósea regulada para que de esta manera solamente pueda crear esto cuando lo necesita. Entonces, quiero regresar a esa diapositiva donde les mostré esta gráfica y esta gráfica nos muestra cuál es la secuencia de esta hormona responsable. Entonces, la idea es que nosotros podamos crear diferentes secuencias que tienen este elemento en particular y además tiene la secuencia antinucleica de la antiactivin A. Y entonces los niveles de expresión que nosotros vemos con esta terapia nos puede ayudar a utilizar esta secuencia antinucleica. Así que para esto, esta secuencia se le llama el elemento de BIP, que normalmente responde al BMP, pero en esta situación vemos que también es responsable, responde al antiactivin A. Aquí vemos este sistema en donde el antiactivin A se incrementa y la activin A se va incrementando y como resultado la activina tiene un decremento, por lo tanto la antiactivina también baja.
Y aquí tenemos una retroalimentación, más o menos cuando pensamos como la insulina en la sangre. Cuando sube el azúcar, los niveles de la insulina suben y si el azúcar en la sangre baja, los niveles de la insulina también bajan. Es más o menos el mismo proceso. Entonces, esto básicamente en esta imagen muestra cuál es el objetivo final. Ahora, el potencial transaccional para esta terapia es muy importante. Estas terapias son importantes porque han recibido mucha aceptación, las terapias celulares para, por ejemplo, tenemos en diferentes ensayos médicos terapias para el cáncer y también para otro tipo de tratamientos. Y en la Universidad de Brigham, en donde yo trabajo, estamos muy interesados en desarrollar este tipo de terapias celulares y ellos apoyan mucho el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio. Aquí vemos muchas oportunidades con terapias celulares, como podemos ver con estas estrategias de tratamiento para diferentes pacientes. Gracias. Y les regreso el micrófono a Daniel. Gracias. Muy buenas presentaciones. Muchas gracias a todos. Espero que estén tan emocionados con respecto a todo este trabajo que estamos haciendo, así como estoy yo. El trabajo que acaba de presentar el doctor, también el trabajo sobre la inmunoterapia y también el trabajo presentado sobre Sirna que presentó la doctora Alterman. Estos cuatro presentaciones nos han dado una vista general de la caja de herramientas con la que contamos ahora para combatir al FOB y para esperar que la gente pueda vivir una vida lo más plena y saludable posible. Y con esto terminamos con este bloque de presentaciones. Ahora queremos tomar un momento antes de abrir a preguntas para reconocer que es un trabajo titánico que va más allá de las personas que acaban de ver hoy en las presentaciones, miembros de los equipos, miembros de los laboratorios, todos estas personas que ven en la pantalla son colaboradores en los distintos laboratorios. Tenemos también miembros, por ejemplo, del laboratorio de la doctora Alterman. Y vemos acá los reconocimientos para el laboratorio del doctor Edelbart. Ahora quiero pasar la palabra a Catherine para que empiece a leer alguna de las preguntas que nos han llegado y estamos ya deseosos de tener un diálogo con ustedes. Tenemos ya varias preguntas. Doctor Shem, la primera pregunta yo diría que es para usted. En la presentación se dijo que las células musculares se reabastecen cada 15 años. Este proceso sucede también en los niños que están creciendo más rápido. En otras palabras, con la terapia genética que no dura tanto, ¿se puede administrar en niños? Esta es una muy buena pregunta en realidad. La terapia, la eficacia de la terapia genética se le puede aplicar a un niño en crecimiento y también a un adulto que ya creció. El cuerpo de los niños está en crecimiento, la célula está creciendo más, por lo tanto, la terapia A y B se recomienda. Nosotros creemos que es importante tratar a los niños, sin embargo, de la manera más rápida y segura posible para evitar discapacidades y también sí, se necesitarán menos dosis o esto se tendrá que ajustar los silenciadores de ARN, inmunoterapia, los distintos abordajes serán necesarios, pero siempre adecuados y personalizados a las necesidades y etapa de crecimiento del niño. Ahora hay una pregunta para ver mm, durante cuánto tiempo va a durar la terapia genética. De acuerdo a lo que acaba de compartir con nosotros el doctor Shim, las fibras musculoesqueléticas duran 7 años y
el reemplazo completo del sistema musculoesquelético dura 7 años. En este proceso de crecimiento, o bien si estamos reparando nuestros cuerpos, tomará 15 años para que se reemplace por completo y con el tiempo se va diluyendo la terapia. Con la terapia genética únicamente se puede hacer una vez porque el cuerpo puede reaccionar en contra y no aceptarla una segunda vez, pero adoptando tempranamente la terapia genética podemos implementar esto y también la habilidad de la terapia genética para como apoyo. Esto puede significar que otras terapias mm, requieran dosis menores, a dosis menores, menos efectos secundarios. Así que esta es una gran caja de herramientas con la que estamos trabajando hoy en día. Doctora Alterman, pues, ¿se puede inyectar la terapia genética en la que usted está trabajando en este momento, inyectar a un flare? Sí, creo que podríamos probablemente inyectarla en un flare y una vez que se inyecta en un flare debe ir directamente a todas las células que nosotros vimos en las imágenes anteriores y esperamos que esto pueda reducir el efecto del flare y minimizar la formación de nuevo hueso. Así que eso es lo que se espera. Doctor Agarwal, esta pregunta es sobre la epigenética y la epigénesis. ¿Se puede influenciar la expresión genética de acuerdo a los factores ambientales como para que los brotes no ocurren? Esa es una pregunta excelente. Si podemos modificar el ambiente alrededor. Creo que una de las cosas como padre, en cuanto a los brotes se refiere, es que hay falta de información y también no queremos tener brotes intramusculares. Esta pregunta se reduce a otras formas para modificar la información, a la inflamación mientras está ocurriendo para que no se afecte la capacidad del cuerpo para responder al trauma y a la lesión. Podemos decir que para modificar el ambiente se puede modificar la exposición al trauma. Sin embargo, también hay otras cosas que merecen evaluación también. Y es aquí donde muchas de las terapias que se están evaluando actualmente es evaluar las moléculas, como ya lo mencionamos, y también ver cuál es el efecto de los medicamentos antiinflamatorios. Esta es una pregunta muy buena y es todo un desafío saber cómo vamos a poder modificar el ambiente para que la terapia y hay cuestiones impredecibles, hay elementos impredecibles y estoy segura de que hay gente que tiene estas mismas preguntas, no nada más en el caso del FOP, sino de otras enfermedades. Daniel, hay una pregunta. Las preguntas siempre le preguntan a los investigadores cuándo. Aquí hay una pregunta de cuándo. ¿Cuánto tiempo tomará antes de que los estudios clínicos de la terapia genética comiencen? Esta es una pregunta muy difícil porque hay muchas cosas que podemos controlar, planear, experimentar, podemos hacer experimentos, podemos tener resultados. Sin embargo, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. ¿Cuándo va a empezar el ensayo clínico? ¿Qué es lo que nos va a revelar? ¿Cuándo podremos hacer un segundo experimento, etcétera? Y otra cosa que no podemos controlar es que podemos empaquetar todo, dárselo a la FDA y a otras agencias reguladoras y decirles, bueno, estamos listos para un estudio clínico, pero necesitamos su autorización para hacerlo. Así que ellos podrán decirnos, ¿saben qué? No pensamos que ustedes tengan un ambiente lo suficientemente seguro o que no va a ser eficaz. Todos esos son imponderables que no podemos controlar. Dicho esto, entre más pronto podamos tener un ensayo clínico, lo mínimo de tiempo es 3 años y podría durar más, pero entendiendo que los investigadores y lo que nos han contado hoy y sus colegas, todo el mundo está trabajando lo más rápido posible para que estos procesos sean lo más eficientes y seguros posible. Gracias. Doctora Agarwal, también otra pregunta para ustedes. La dieta y las modificaciones en el estilo de vida pueden asegurar que el gen de la mutación se neutralice? Esta es una muy buena pregunta. La pregunta con respecto a la epigénesis y cómo modificar cuestiones alrededor del estilo de vida. La mutación es una mutación responsable del FOP
Desafortunadamente, es una mutación muy poderosa. Y como ya sabemos, el FOB afecta a los pacientes en todo el mundo, en distintas culturas, distintos estilos de vida, gente que tiene distintas dietas y que vive en contextos diferentes, y aún así el FOB persiste. Lo que yo creo es que mm, co- ¿cómo se puede manifestar el FOB? ¿Cómo podemos aligerar tal vez la intensidad con la que se presenta? Hay, Se requerirá una investigación farmacológica profunda para ir determinando estas cuestiones. Doctora Alterman, otra pregunta para usted con respecto a las tecnologías. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios en el cuerpo de las personas que usan estas terapias? Como ya lo mencioné, ahora que estas moléculas se modifican completamente, no vamos a tener muchos de los efectos secundarios que se esperan de una molécula parcialmente modificada. El cuerpo los tolera muy bien cuando las modificamos químicamente, y como ya lo dije, en la aprobación de 5 fármacos diferentes que han demostrado tener prácticamente muy pocos, si no es que ningún efecto secundario. Esto podría ser bueno para una población de pacientes distinta, con una patología totalmente distinta, pero cuando estamos investigando nuevos fármacos y probando nuevos sistemas, nosotros siempre queremos ver cómo va a impactar a las poblaciones y asegurarnos de hacer lo que esté a nuestro alcance para reducir y mitigar los efectos secundarios al máximo. Las moléculas están diseñadas para ser muy específicas, de tal modo que únicamente se enfoque en el gen de interés y que se puedan evitar los efectos indeseados de otros genes no modificados. Gracias. Daniel, voy a mandar esta pregunta para ti porque la gente pregunta, en el caso de adolescentes y adultos, ¿cuál sería el abordaje de gente que ya tiene crecimiento óseo heterotópico? Esa es una muy buena pregunta. Mucho de lo que hemos escuchado el día de hoy es para evitar la deformación ósea. ¿Y qué hacemos cuando ya la tenemos? Hay dos cuestiones que pasan. El gen ACVR1 afecta nuestra capacidad de regenerar el músculo y de formar hueso. Así que queremos deshacernos de ese hueso con el tiempo. Esa es la meta. Retirar ese hueso a través de cirugía y utilizar algunos de los abordajes que ya se mencionaron hoy para evitar la recurrencia de formación ósea. Pero también tenemos que empezar a observar y a ver qué es lo que podemos hacer en el campo de la regeneración muscular, porque retirar el hueso no es suficiente. No nada más se va a retirar el hueso, hay que apoyar la regeneración muscular para que no nada más dejemos el espacio vacío. O terapia física, hay otras cosas que nos van a ayudar a una recuperación completa, y parte de mi función es ver el panorama general y ver cómo proyectarlo hacia el futuro. Gracias, doctor Shem. Una pregunta para usted. ¿Generar genes saludables en el cuerpo es posible sin terapia genética? Probablemente no. Pero básicamente los pacientes tienen 2 copias de un ACVR1. Uno viene de la mamá y otro del papá, pero no sabemos cuál es cuál porque un paciente con FOP tiene crecimientos espontáneos. No sabemos exactamente por qué sucede esto, qué es lo que lo ocasionó, qué ocasionó la mutación. Sin embargo, siempre hay 2 genes y los pacientes tienen una copia o más, y no sabemos en qué copia viene la mutación. Sin embargo, la tecnología nos puede mostrar cuál es la función dominante del gen mutado versus el gen saludable. Únicamente en la medida que podamos suprimir la copia mutante y podamos agregar el saludable y diluir la copia mutante, la actividad de la copia mutante, o bien remover específicamente la copia mutante. Esa va a ser la única forma en la que podamos mejorar la situación. Estas ideas, esta terapia deberá brindarse a partir de un abordaje genético, de terapia genética. Doctor Agarwal, se mencionó la diabetes tipo 1. ¿Hay una conexión entre la diabetes tipo 1 y el FOP? No hay una
una relación concluyente. Sin embargo, mi meta es saber que el cuerpo tiene diferentes formas de regular la protección de proteína, y la forma en la que el cuerpo hace esto, si pensamos tal vez en ir observando cuando cuando los niveles de insulina suben, como ya les explicaba, cuando el sistema no está regulado hay un problema, porque esto puede abrir la posibilidad de enfermedad. Lo que yo estoy viendo en este momento con la FOP es cómo crear un, un sistema de círculos cerrados con un fármaco dentro del paciente para que esta medicina ayude a producir internamente lo que se necesita y a apagarse o activarse de acuerdo a se necesite, así como si fuera un interruptor. Todas las terapias, Daniel, esta pregunta es para ti. ¿Son todas las terapias igualmente eficaces para suprimir la osificación heterotópica? Pasaré esta pregunta a uno de nuestros médicos, porque yo conozco la respuesta, pero él tiene más experiencia en torno a cómo reaccionan los pacientes. Los pacientes que todos reaccionan con la misma eficacia a partir de estas terapias. Tenemos antes que nada ponderar cuál ha sido la exposición de los pacientes a los estudios clínicos. Es difícil hacer comparaciones directas, por ejemplo. Los efectos adversos de los fármacos son diferentes. Si pensamos en la eficacia de un fármaco, también tenemos que ponderar, por otro lado, el riesgo y los efectos adversos. Si podemos eliminar una condición, pero si los efectos secundarios van a ser muy fuertes o indeseables por completo, o si va a ser muy difícil para el paciente tener una vida digna, todo esto es lo que tenemos que ponderar. Esa relación directa entre los efectos adversos y el beneficio de la terapia. Se requiere de investigación, de aprobación, y todo esto es parte del futuro. Del desarrollo futuro de estas estrategias. Es la razón por la cual el control de la presión sanguínea, por ejemplo, es algo que otras compañías siguen estudiando todo el tiempo, porque no hay una respuesta que sea como una respuesta general y favorable para todo. Seguimos trabajando al respecto para tratar de encontrar y desarrollar un fármaco con el que nos sintamos muy cómodos y confiados. Estamos aproximándonos a distintas estrategias para después poder compararlas entre sí. Daniel, en realidad no tengo una respuesta muy correcta y en términos de la eficacia de los distintos ensayos clínicos. Sería muy bueno para todos nosotros seguir aprendiendo. Los ensayos preclínicos, por definición, preclínico quiere decir en ratones. Así que los estudios preclínicos muestran eficacia, pero bueno, los seres humanos no son ratones. Así que todo dependerá de qué ocurra en un ensayo clínico con humanos y cómo vamos a poder comparar los resultados y qué va a pasar. Los efectos adversos en un ser humano podrán no ser tan adversos, y mientras que en otro ser humano sí lo sean. Y esto se tendrá que hacer haciendo comparaciones en el futuro. Habrá opciones diferentes y, como ya se mencionó, probablemente un fármaco funcione bien y sea tolerado por ciertos pacientes, pero el fármaco B no lo sea. Así que habrá que generar varias estrategias distintas. Eso es importante, no poner todos los huevos en una canasta, sino diversificar nuestro catálogo. Gracias. Una pregunta de seguimiento. Si se calcula el tiempo, ¿cuántos años podría tomar para que estas opciones ya se conviertan en un tratamiento efectivo, en una posible cura? Es muy difícil responder a esta pregunta, porque esa siempre es la pregunta del tiempo. Creo que todo lo que nosotros les hemos mostrado hoy en esta línea de tiempo que muestra que todo está en desarrollo, es como estar cocinando a fuego lento algo.
surgen nuevas cosas todos los días, pero la investigación es un proceso que toma tiempo. Y yo con mucha confianza puedo decirles en dónde estaremos, por ejemplo, en 5 años, será totalmente un lugar más adelantado que el donde estamos en este momento, eso sin duda, pero en dónde exactamente, eso no lo puedo contestar. O tal vez nuestros otros panelistas puedan ayudarme con esta respuesta, porque todos estamos en la lucha. Bueno, si yo pudiera ahondar un poco más, como ya lo dijo Daniel y como ya se ha contestado, aun cuando el panorama se vea gris en este momento, no vamos a tener un fármaco inmediatamente. Nosotros necesitamos estas pruebas de seguridad, probar la seguridad sanitaria, ponderar la seguridad y la eficacia terapéutica, y todo esto se está haciendo en ratones en este momento. Y cuando ya no haya toxicidad, cuando todas las pruebas de seguridad se realicen, entonces en ese momento ya podemos avanzar a la fase del ensayo clínico, porque necesitamos muchos fármacos, no nada más va a ser para tratar ratones, necesitamos tener un tratamiento para humanos, y en ese caso necesitamos una gran fábrica que esté generando Sirnas o el fármaco que se vaya a generar. Todo se tiene que hacer en condiciones controladas y a nivel ya de producción farmacológica. Cada prueba, cada paso del proceso requiere tiempo. Así que tenemos que ser muy cautos. No podemos hacerlo inmediatamente, ¿verdad, Julia? Mucho de esto se va a desarrollar una buena terapia y nosotros tenemos todas estas reglas y regulaciones para que cuando nosotros finalmente podamos irnos a los ensayos clínicos, los pacientes estén seguros, seguros tanto como sea posible. Y es por eso que esto requiere que hagamos muchos experimentos en animales pequeños, así como en animales más grandes, para poder detectar cualquier cosa que pueda ir mal, para saber cuáles son las dosis máximas toleradas, tratar diferentes dosis, podemos inyectar hasta cierta cantidad sin ningún tipo de señal de seguridad. Y todos estos estudios se necesitan hacer en un entorno limpio, regulado, además de también decir que son seguros para los humanos. Esto es para protegernos a todos. Y eso pues puede tomar tiempo dependiendo de cómo se desarrollen estos ensayos clínicos. La FDA a lo mejor tiene un número de requerimientos de cosas que necesitamos probar. Por ejemplo, dosis múltiples al mismo tiempo, o a lo mejor esperar de 6 meses a un año después de que se hicieron las inyecciones iniciales para ver si aun cuando no se vio ningún tipo de efectos al inicio, que no se presenten después en el tiempo. No queremos entregar algo que después en un año o dos tenga algún problema. Por lo tanto, todos estos estudios se necesitan hacer antes de comenzar a poderlo administrar a pacientes. Y esto es parte de cómo funciona el desarrollo de los medicamentos. Desafortunadamente nada funciona como tan rápido como nos gustaría, pero esto es porque estamos siguiendo todas las regulaciones que tenemos que hacer para proteger a todos, pero les puedo prometer que todos los investigadores en esta llamada y todos los que estamos en esta parte están muy impulsados para poder hacer este proceso tan rápido como sea posible. Así que mientras estamos en esos límites de la seguridad y las regulaciones, nosotros queremos asegurarnos de que estas sean rápidas y seguras, porque nosotros también valoramos mucho a nuestros pacientes. Tenemos una última pregunta para el doctor Agrawal, ¿podríamos no decirnos cómo se manipula el sistema inmune para que no regrese el FOP? ¿Qué significa esto? Gracias. La parte general de en lo que estamos nosotros interesados es que el sistema inmune básicamente lo que hace es que se va hacia donde se necesita, a sitios de inflamación, por ejemplo. El sistema inmune es lo que básicamente predice lo que muchas de estas lesiones o dónde van a darse estas lesiones, porque es la causa de estas lesiones hasta cierto grado, cuando libera el activin A en el músculo y causa la inflamación.
Por lo tanto, aquí las preguntas es que no podemos eliminar el sistema inmune de un paciente, porque si lo hiciéramos completamente, entonces los pacientes se vuelven susceptibles a infecciones. Esto es el reto que nosotros vemos también con otras condiciones médicas, como por ejemplo el trasplante, en donde les tenemos que dar muchos inmunopresores. Entonces, lo que queremos hacer es al modificar el sistema inmune, es modificarlo de tal manera para que pueda detener o producir el inhibidor que nosotros estamos introduciendo en esta secuencia de genes. Entonces, básicamente hacer que estas células inmunes se modifiquen para que puedan producir el inhibidor en contra del medicamento que tenemos o que está presente. Y para poder lograr esto, necesitamos básicamente modificar todas las células inmunes de tal manera que éstas puedan producir el medicamento en una manera interna, digamos, en un cierto tiempo y después volverlos a encender, digamos, cuando lo necesitemos. Todo tiene que ver con la manera en la que viajan las células en el cuerpo y de esta manera poder dejar que ellas decidan dónde y cuándo se necesita producir el medicamento. Las lecciones que estamos tomando de toda esta terapia de cartílago que nosotros tenemos, las células T que se introducen para, por ejemplo, tratamientos de cáncer, estas se les introducen a los pacientes, las células T, y básicamente no sabemos dónde está el cáncer, digamos, el médico no sabe dónde está el cáncer, el paciente no sabe exactamente dónde tiene el cáncer, pero lo que hacen las células T cuando se les introducen a los pacientes, estas células T de manera natural van hacia donde están las células cancerígenas y una vez que llegan a estas atacan al cáncer. Entonces, esta es la idea general de poder utilizar un sistema modificado inmune para poder ir, buscar y destruir. Ese es el objetivo. Gracias, doctor Agarwal. Estas son todas las preguntas que tenemos. Queremos agradecerles a todos por quedarse. Como recordatorio, vamos a hacer una encuesta que se lanza en cuanto termine este webinario. Por favor, denos su retroalimentación. Gracias a todos. Gracias, Daniel, al doctor Argowal Shim Alterman. Gracias por esta información y por actualizar a todas las familias del IFOP en todo el mundo. Gracias a todos los que se unieron. Es muy, muy temprano para nosotros en el este de los Estados Unidos, pero donde sea que ustedes estén en el mundo, gracias por su tiempo y gracias a todos, gracias por sus preguntas, que tengan un excelente día y que les vaya muy bien. Hasta luego.